Bueno, pues os decía que esta era la forma de definir en función del valor numérico al que yo llego la importancia del impacto. Y recordemos, ¿cómo llegábamos a ese valor numérico? ¿Os acordáis? Pues llegábamos a este valor numérico por esta fórmula un tanto aparatosa que viene aquí establecida, donde n sub a es la naturaleza y la naturaleza se clasificará más 1 o menos 1 en función de si es beneficioso o si es perjudicial. La intensidad la multiplicábamos por 3 y le asignábamos un valor de 1 a 12 en función de si era baja, media, alta, muy alta o total. Luego es uno de los valores que más peso tiene en cuanto a la definición final del impacto. Y fijaos que cuando estoy hablando de este impacto estoy refiriéndome al resultado de la acción y al resultado del efecto. Esa conjunción, ese vector causa-efecto, lo estoy intentando evaluar, lo estoy intentando valorar. Y lo estoy intentando valorar mediante la definición de 11 aspectos: naturaleza, acumulación, relación causa-efecto, momento, intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad, sinergias, periodicidad, recuperabilidad e importancia. Y veis que en esta tabla la norma o el método me establece qué puntuación le tengo que asignar en función de la valoración subjetiva que yo introduzca. Por ejemplo, si yo al aspecto extensión considero que es puntual, como puede ser una fábrica, parcial, como puede ser un vertido, extenso, como puede ser, se me ocurre, pues el tramo de una carretera, el crítico, como puede ser pues un canal de regadío o un trazado de una conducción de gas. El momento en el que aparece, si es a largo, a medio, inmediato, crítico, las sinergias que produce. Lo hemos visto en la definición de impactos, que había impactos que por su naturaleza generaban sinergias, eran acumulativos. Se me ocurren los compuestos orgánicos persistentes que pasan a la cadena trófica porque no se eliminan, cada vez son más. La reversibilidad, si es reversible a corto o medio plazo, cuando cesa automáticamente el impacto, es totalmente reversible. O la recuperabilidad, de manera inmediata, mitigable o recuperable. Si yo dejo de trabajar con una pala, en cuanto cesan los ruidos, el impacto, movimiento de tierras, ruido, automáticamente desaparece de manera inmediata. Luego la asignación, aunque sea un ruido horroroso, en cuanto a su recuperabilidad será un punto. Fijaos, el vector causa-efecto, ruido, movimiento de tierras, ruido, en cuanto a su recuperabilidad, su puntuación es 1, es LN, de manera inmediata, pero su intensidad pues, puede llegar a ser muy alta o incluso total. Y además, si tenemos en cuenta que la intensidad la multiplicamos por 3, pues estamos dando un valor muy alto a este impacto. Puede ser periodicidad otro aspecto que hay que tener en cuenta, pensar si es irregular y discontinuo o periódico o continuo. Por ejemplo, en una obra que está trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 2 y desde las 4 hasta las 6. Pues es un ruido continuo o es un ruido periódico. A lo mejor no coincidimos o no nos ponemos de acuerdo, pues entre vosotros o incluso conmigo mismo, en qué es periódico y qué es continuo. El tráfico, a lo mejor yo diría periódico porque se produce de lunes a viernes y siempre el mismo horario. Pero puede ser otra acción la que no sea ni periódica ni continua, sino que sea irregular.
Se me ocurre el ruido que provoca, por ejemplo, la hormigonera o el hormigonado. No se sabe cuándo se va a hormigonar. El jefe de obra puede planificar el hormigonado para un momento dado, pero es irregular y aparte dura poco tiempo porque se acaba la cuba y que al rato tiene que volver otra cuba. Intensidad, extensión, momento. Esto es lo que quiero que os quede claro, que esta tabla lo que me permite es definir perfectamente el impacto. Para eso he hecho antes la matriz de impactos. Y ahora lo que se trata es, en esta matriz de importancia, en base a esta tabla, que en función de si yo la defino por estas características que os he dicho, le asigno un punto, 2, 4 o los que sean, 1, 2, 4, 8, ¿entendéis? Bueno, pues con eso lo definiremos. Y veremos que si está de 0 a 25 es irrelevante, si tengo que es de 25 a 50 el impacto es moderado, si es de 50 a 75 el impacto es severo y crítico si está por encima de esos valores que acabamos de definir. Por lo tanto, lo que me define la matriz de importancia es una medida cualitativa. Realmente cualitativo es subjetivo y cuantitativo es objetivo. Las mediciones son subjetivas, las matrices de importancia, pero las estoy intentando objetivizar. Estoy, por lo tanto, utilizando un método que es cuantitativo, pero hemos de ser conscientes de que en la medida que nosotros estamos asignándole ese valor, estamos actuando de una manera subjetiva. Luego, no nos olvidemos que el método de la matriz de importancia es un método subjetivo, es un método cualitativo, aunque intente objetivizar en mayor o menor medida el valor al que vamos a llegar. ¿De acuerdo? Fijaos, la naturaleza, la intensidad y la extensión. La naturaleza hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial del impacto y la intensidad expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor, que puede tener pues, una afección mínima hasta una afección total. Y habéis visto en la tabla final los rangos en los que se movía y por lo tanto los puntos a los que se asignaban en función del rango. La extensión pues, puede estar muy localizada, puede ser muy puntual, puede ocupar un gran área. Pues pensar en la ejecución del proyecto y su afección que pueda tener. La extensión es otro aspecto que también tiene mucha importancia en cuanto a la valoración del impacto. El momento en el que se aparece, si yo una máquina, siempre os pongo el mismo ejemplo, pero si la máquina la pongo a arrancar y empieza a funcionar ya hoy, desde el momento en que la enciendo ya está produciendo ruido. Sin embargo, hay otro tipo de impactos, por ejemplo, pensar en la contaminación de un acuífero. Se puede producir un vertido ahora y contaminar el suelo, pero desde que ese suelo percola, atraviesa todo el subsuelo y penetra en el acuífero, pues es un impacto que se produce a larguísimo plazo. Puede ser muy perjudicial, pero en el tiempo tarda mucho. Luego, el momento al que se refiere al tiempo en el que transcurre entre el inicio de la acción y el inicio medioambiental, del efecto que produce. Persistencia, otro aspecto, se refiere al tiempo que se espera desde que se inicia el efecto hasta que parece su aparición, ¿no? Hay unos que son más fugaces, que duran menos de un año, temporales, si lo hacen entre 1 y 10, y permanente, si superan los 10 años. De alguna manera, esto lo que nos está definiendo es cuándo asignar fugaz, temporalidad o permanencia a la persistencia del impacto. La periodicidad, la reversibilidad, pues lo mismo, entre 1 y 10 años sería a medio plazo, más de 10 años es irreversible. La periodicidad, pues el grado de periodicidad, si es continuo, si es irregular, el tiempo o cómo se manifiesta ese impacto en cuanto a su posible regularidad. Sinergia, acumulación, pues lo que decimos, 2 más 2 es 5 en una sinergia. Las manifestaciones de dos efectos por separado suman menos efecto que el que si se producen conjuntamente. Y la acumulación es la presencia continuada de la acción en el tiempo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y vamos
a empezar el próximo tema la próxima semana, terminarlo.